Saludos queridos amigos y amigas, les doy la más cordial bienvenida a Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. En esta oportunidad quiero presentarles un material único, considero bastante importante, trascendental por todo lo que se ha desarrollado. En horas de la madrugada en Israel fui partícipe de un programa al cual fui invitado amablemente por mi amigo, el señor Virginio Lema Trigo, de Bolivia, mi país de nacimiento, más concretamente de la ciudad de Tarija, en Bolivia, un programa con amplia difusión nacional e internacional en la comunidad boliviana, el programa El Búnker. Fue una honra para mí poder participar de este programa en el cual pude abiertamente explicar y desarrollar todo lo que tiene que ver con la relación Bolivia-Irán, Irán-Bolivia, y lo peor de todo lo que ha venido como daño colateral a nivel diplomático para Bolivia, porque lamentablemente al ser un narcoestado, porque eso es Bolivia, un narcoestado, Narcolandia, ese sería verdadero nombre, Narcolandia, al ligarse con el terrorismo iraní, ha traído muchas secuelas lamentables. En las últimas semanas han llegado cientos de ciudadanos iraníes, libaneses a Bolivia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Bolivia? Ese es el tema del cual he hablado con Virginio y con dos panelistas amigas más, con quienes hemos compartido un programa que yo creo es de importancia por el análisis geopolítico que presenté, por toda la información de inteligencia que aporté, de lo que tiene que ver la influencia terrorista de Hezbollah y de Irán en Bolivia. Y desde Bolivia, al ser un país que está en el corazón de Sudamérica, se expande fácilmente a los 5 países de alrededor, como son Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Chile. De verdad, lo ratifico una vez más, Bolivia es una base terrorista iraní y el peligro para toda la región se cierne desde las fronteras y desde el interior de nuestro propio país. Hablo como ciudadano boliviano. Por otra parte, también quisiera que ustedes tengan la amabilidad de prestar atención a la segunda parte de este programa, en el cual estaré abordando también y desarrollando con videos y pruebas e informes realizados por periodistas y servicios de inteligencia sobre cómo Hezbollah ha penetrado en la sociedad colombiana. Y al final también presentaré una sucinta e importante conferencia resumida de doña Pilar Rahola, la insigne Pilar Rahola, una periodista y conferencista española que habla con precisión y conocimiento detallado del conflicto en el Oriente Medio y conoce perfectamente todos los entreveros de la influencia iraní en Latinoamérica. Sin más ni más, quiero pedirles que por favor, si usted es boliviano en especial, tenga la amabilidad de compartir este video. Ustedes como latinoamericanos tienen que entender que lo que está pasando en Bolivia va a afectar a toda la región. Lo repito, Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Colombia, además de Chile y, por qué no, Brasil de Lula, son hoy en día los puntales y las puertas a través de las cuales el terrorismo islámico no es que golpea las puertas, entró a nuestra región. Por favor, no se pierdan este informe de inteligencia que les presento. Buenas noches, bolivianos en el mundo, buenas noches, bunqueros en el mundo. Hoy día para muchos es un día que hay que esperar un poquitito que sigan evolucionando las cosas. Para otros, como yo, por ejemplo, creemos que se debe festejar. Aquí comienza el Búnker Cabildo Digital. En segundos vamos a tener un invitado de lujo desde Israel. Va a estar con nosotros David Diamond. Él nos va a acompañar hoy. Hay muchas cosas que festejar para el pueblo judío, pero además de eso hay mucha preocupación de un boliviano que vive en Israel, un paceño que vive en Israel, que tiene grandes preocupaciones y que esta noche lo vamos a conocer. Aquí comienza el Búnker. Buenas noches, querido David, ¿cómo estás? Hace unos segundos he estado chateando con tu sobrino, con Cristian. Me dice, mándame el link, ¿por dónde va a salir mi tío? Está ahí expectante, le mando un gran cariño, un gran muchacho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano?
¿Qué tal, querido Chapaco? ¿Cómo vas? Un privilegio para mí poderte saludar. Te he visto durante tantos años. Yo he vivido 10 años en Colombia y estando viviendo en Colombia ya miraba tu programa. Y ahora que llevo 2 años viviendo en Israel, que también es mi país, soy ciudadano israelí, es un honor estar en tu programa, Virginio. De verdad, yo valoro tu trayectoria, tu trabajo, tu esfuerzo, tu patriotismo y el haber tenido la amabilidad de invitarme, te lo agradezco profundamente porque eres un pilar en la bolivianidad a nivel internacional, que eso es lo que falta, cohesión, encontrar personas que sean líderes de cohesión social para nuestro país, porque lamentablemente, como te darás cuenta en el programa que hablemos hoy, el presidente Arce Catacora gobierna para todos los bolivianos, menos para los judíos bolivianos y los bolivianos que vivimos acá en Israel. Y sin embargo, tiene relaciones con Gaza, donde apenas hay un ciudadano que ni siquiera es nacido en Bolivia, para que te des cuenta. Hoy día, ¿qué se festeja en Israel, querido David? Ya estamos sobre la medianoche. En principio te cuento que aquí tengo las 2 de la madrugada con 5 minutos en Israel, pero hasta ayer, que todavía sigue siendo hoy de ustedes, 14 de mayo, estamos celebrando el 76 aniversario de la refundación del Estado de Israel. Pamela, ¿cómo está? Del Estado de Israel, acontecido el 14 de mayo de 1948, cuando David Ben Gurión proclama la Teudá, el Acta de la Independencia, y el 15 de mayo, una fecha como hoy acá en Israel, 5 naciones árabes nos atacaron de sorpresa porque se negaban a hacer el acuerdo de partición de tierras que la ONU había postulado. Lo cierto es que desde ahí hemos comenzado el transitar de nuestra historia. Somos un pueblo con 3.000 años de antigüedad en esta tierra, somos los aborígenes de este territorio, pero tenemos 76 años de refundación del Estado hebreo de Israel, hoy a la cabeza del primer ministro Netanyahu, y nos cogió en un momento, Virginio, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Yo vivo a 20 kilómetros de la Franja de Gaza. ¿Te puedes imaginar todo lo que yo sufrí el 7 de octubre? Bueno, bolivianos como tú. Querida Pamelita, buenas noches. Una alegría tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, querido Virginio, querido David. Un placer de estar contigo compartiendo. Imagínate, como panelista, un saludo hasta Israel. Muchas felicidades por el día de hoy, por los 76 años. Realmente, bueno, yo amo Israel y siempre estamos ahí apoyando a Israel. Incluso se hizo marchas en pro de Israel. A pesar de todo lo que están pasando, créanme que el pueblo boliviano sí apoya al pueblo de Israel, independientemente de lo que este régimen dictatorial del MAS pueda hacer y apoyar a los terroristas, ¿no? Créanme que no ese es el sentir de todo el pueblo boliviano. Así que sigan adelante, muchas felicidades por esta fecha especial. Querido David, a ver, hace 48 horas el gobierno de Bolivia avisó al pueblo boliviano, como nosotros llamamos la dictadura, la mafia masista, dijo, estamos mandando 90 toneladas de comida a la Franja de Gaza. Sabemos que esto es absolutamente inconsulto, son recursos de todos los bolivianos. Creo que en Bolivia existe gran necesidad, solamente caminar cualquier carretera de Bolivia al norte Potosí y vas a ver a los niños saliendo para que les tires un pedazo de pan como si fueran animales, y hay gente que de los buses va tirando comida. Eso es verdad, eso nada más tienes que salir de las ciudades y ves esto, pero dentro de las ciudades esto es tan o más patético todavía, porque los bolsones de pobreza y de hambre en Bolivia son muy grandes. Hoy sabemos que hay miles de familias que no comen, no diré 4 o 3 veces al día, que no comen una vez al día. Hay niños que los satisfacen con una taza de té y un pan y se acabó la historia, y les llenan la panza de agua y se acabó la historia. Pero bueno, frente a eso, tú como boliviano, ¿qué sientes cuando escuchas que tu gobierno, entre comillas, hace estas, entre comillas, también donaciones que deben tener muchas cosas de por medio? Te escuchamos, David. Gracias, Virginia. En primer lugar, quiero aclarar una posición. Nosotros no tenemos nada en contra del pueblo palestino. De hecho, yo publico en mi cuenta de Telegram, David Diamond, conferencista, videos de cómo el Hamas está robando la ayuda humanitaria, asalta los camiones de alimentos cuando están entrando a Gaza,
se los roba y luego vende la comida 8 veces más de lo que costaría normalmente, aclarando que es comida gratuita de ayuda humanitaria. Si el gobierno boliviano quiere ayudar a los palestinos, bienvenidos, agradecemos. Nosotros nunca vamos a hacer oposición en que los palestinos reciban la mayor cantidad de ayuda humanitaria posible, porque nuestra guerra no es contra ellos, es contra el grupo terrorista Hamas, que ha tomado poder desde el año 2005 en la Franja de Gaza y que a los primeros secuestrados que tiene es a su propia población. Que quede claro, nosotros no estamos en una guerra contra el pueblo palestino. Es más, los palestinos viven aterrorizados y atemorizados. Yo mostraba en mi Telegram antes de ayer cómo un grupo de palestinos se acerca a un camión de ayuda humanitaria y los del Hamas les disparan a quemarropa y mataron a más o menos 14 personas que estaban alrededor del camión pidiendo ayuda humanitaria, una ayuda que por derecho les corresponde porque es una ayuda que se la envía de distintas partes del mundo. Si el gobierno boliviano quiere ayudar, bien, pero también debería empezar por casa. No puede ser casa de herrero, cuchillo de palo. Esa es la realidad. Yo soy sociólogo y soy abogado titulado en la San Francisco Javier en Chuquisaca, Bolivia, y he tenido la oportunidad como boliviano de recorrer mi tierra de nacimiento. Y sé que lo que tú estás diciendo es válido, es correcto y es cierto. No necesitas salir del área urbana de nuestras ciudades en Bolivia para darte cuenta de la miseria en la cual estamos viviendo. Ni siquiera pobreza, es miseria que se ha acrecentado desde que el gobierno de Evo Morales ha tomado el poder. Lo cierto y lo triste es de que en Bolivia existe demasiada indigencia, demasiada pobreza. Casi estamos llegando a grados de desnutrición demasiado elevados y nos estamos preocupando de alimentar a gente que no conocemos. Bueno, que tomémoslo por el lado amable, dijo el Chavo del Ocho. Pero acerca de la ayuda humanitaria, quiero dejar claro también una cosa que es importante. 1.500 camiones han estado ingresando a la Franja de Gaza diariamente de alimentos, que quede claro. Ha sido una de las falsas acusaciones contra el Estado de Israel decir que se les estaba negando la comida y que estaban muriendo de hambre. Todo esto es pura propaganda del Hamas, como la que ha salido en las últimas horas a la luz en un verdadero escándalo que yo acabo de publicar hace 5 minutos en el noticiero. Yo emito un noticiero de Israel en español todos los días. La ONU ha reconocido que mintió deliberadamente en las cantidades de mujeres y de niños supuestamente muertos en la Franja de Gaza y ahora responsabiliza al Hamas de esas cifras erradas, cuando desde un principio, desde un primer momento, se ha dicho claramente que no se le puede creer a un grupo mentiroso que por ende es asesino, violador, exterminador, decapitador, incinerador de personas, secuestrador y asesino como es el Hamas. ¿Cómo le puedes creer a un criminal? Lo cierto es de que el mundo se creyó el cuento de que hay 35,000 personas muertas en la Franja de Gaza y que la mayoría son mujeres y niños. Hoy la ONU ha reconocido su error y culpa al Hamas de las cifras. Nos duele la persona que muere. Es una guerra, nos duele, Virginio, claro que nos duele. Muera quien muera. Pamela. Querido David, una pregunta. ¿Qué opinas de lo que está sucediendo, ya que has hablado de la ONU, con esto de que lo han puesto a Palestina? Sabemos que no existe el Estado de Palestina, tú lo sabes muy bien, y que obviamente siguen las situaciones en la Franja de Gaza, siendo que ha sido un territorio conquistado por Josué, no te olvides, ¿no? Y es parte, obviamente, de la tierra que Dios le entregó a Israel. Pero, ¿qué opinas, querido David, con esto que está haciendo la ONU, de darle más privilegios en la ONU y reconocerle ahora como un Estado miembro de la ONU? Es 3 cosas graves. Primero, es un premio al terrorismo. Segundo, es una condecoración con diploma y medalla para los terroristas. Y tercero, yo lo llamaría un homenaje póstumo a todo terrorista que murió en el intento o en el acierto de matar judíos en la tierra de Israel. Porque no se puede premiar constituyendo un Estado cuando ni siquiera los palestinos saben quién los gobierna. Eso ha creado un verdadero problema interno en la Franja de Gaza. Porque si bien es cierto que Hamas es el que controla la franja, la autoridad palestina es la reconocida por ley a nivel internacional como mediadora para cualquier disputa con ellos. Pero sin embargo, la autoridad palestina también financia el terrorismo. Primero, que se pongan de acuerdo quién los va a representar, con quién se va a negociar. La mayoría del Estado de Israel, del pueblo judío, no queremos un Estado palestino, peor después del 7 de octubre, Virginio y queridos amigos ustedes. Entiendan, no es correcto, por una razón sencilla. Si antes tuvimos la ingenuidad de creer que un Estado palestino podría convivir en paz con el Estado de Israel, es un absurdo. Hay que recuperar simplemente las palabras de Yasser Arafat, extinto líder terrorista de la OLP, que dijo en más de una oportunidad
que la lucha no es por las fronteras de Israel, sino contra la existencia de Israel. Y de eso basta ver solamente desde el 14 de mayo en adelante de 1948, todas las guerras que hemos tenido contra el mundo árabe, que es intolerante, no contra todos los musulmanes. De hecho, la lucha es contra los radicales, que quede absolutamente claro. Pero un Estado palestino en estas condiciones sería un suicidio para Israel, porque sería poner a tu enemigo ni siquiera en la puerta de casa, es meterlo a tu habitación y esperar que no te ataque. Sería un absurdo. Israel no va a aceptar un Estado palestino de ninguna manera, mucho menos por imposición. Si no hay acuerdo de partes, menos lo vamos a aceptar por imposición de la ONU. Anelín, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Yo aquí con frío, pero ahí vamos. He llegado un poco atrasada porque no conseguía configurar el teléfono nuevamente. Bueno, con la bendición de Dios, todo bien. Qué bueno, estamos con David, con Pamela hablando de hoy es una fecha, bueno, terminando ya la noche en Bolivia a las 12 de la noche, ya en Israel ya a las 2:00 de la mañana. Hoy es un día importante para Israel, pero queríamos tener la voz y escuchar a un boliviano que es judío, que vive en Israel, que vive hace más de 2 años, que conoce muy bien lo que pasa en Bolivia, pero además de eso que genera información desde un espacio. ¿Cuál es el nombre del espacio que tú tienes? ¿En qué plataformas estás, David, para que te sigamos? Bueno, el programa se llama Historia del Futuro porque para Dios el futuro es historia. Yo parto desde la Biblia. Dios conoce el futuro no lo puede sorprender. De ahí el nombre, Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Hago un estudio bíblico sobre las profecías y sobre lo que concierne el Oriente Medio. Como sociólogo soy experto en temas del Medio Oriente, he estudiado el Islam desde muy de cerca, conozco la temática, la teología islámica correctamente, entiendo qué es lo que piensa cada grupo musulmán, porque tú no puedes hacer un análisis del Medio Oriente sin conocer lo que piensan 1.800 millones de personas en el mundo que profesan esa religión. Eso es hablar de fútbol sin pensar en la pelota, no puedes. Y claro, tengo en Telegram, en YouTube como David Diamond, y mi canal en Telegram es David Diamond Conferencista. David Diamond, conferencista. Bueno, estamos conversando con David, conociendo un poco el sentir de un boliviano que ya lleva, ¿cuánto tiempo ya están en guerra, David? Estamos desde el 7 de octubre, pero la guerra contra el Hamas es una guerra que ha comenzado en el año 2008, cuando Hamas provoca la primera guerra entre nosotros, luego el 2012, el 2014 y el 2021. Hemos tenido 4 guerras contra el Hamas, entendiendo que el Hamas ha tomado el poder en el año 2005 en la Franja de Gaza, el 2006 ganó elecciones y nunca más convocó elecciones. Bueno, eso pasa en el mundo entero. Las dictaduras toman hoy día la forma de tomar el gobierno, es por medio de la democracia y después se profundizan. Creo que es muy importante, Anelín, lo que decía David hace un momento. Decía, nuestra lucha no es contra el pueblo palestino, nosotros respetamos al pueblo palestino, el pueblo palestino no tiene culpa alguna de lo que hace un grupo de terroristas que son al final con los que se está luchando, no contra un pueblo que es indudablemente un pueblo sometido hoy día, el pueblo palestino en una tierra que se ha apoderado este grupo de delincuentes. Anelín, por favor, te escuchamos. Claro que sí, Virginio, la verdad que para mí es un enorme placer entrar en este momento, en esta conexión, ya que en el año 2018 fui nombrada como embajadora de la paz por el Estado de Israel, donde fuimos con una comisión de Brasil, pastores, senadores, parlamentarios recién electos, y nos trasladamos hasta prácticamente Jerusalén, estuvimos en Tel Aviv y hicimos otras cosas por allá, ¿no? Como el conocimiento, sobre todo el lobby que se tuvo de entender la problemática y lo que se veía venir en un futuro. Desde ese momento manejé mucho mejor el tema, el cual Israel ha venido luchando como Estado, como también ha venido luchando como un pueblo escogido por Dios. Entonces hay muchos temas que quizás en las universidades en Bolivia vienen tergiversando por el tema de trasladar este tema a una parte política que viola y que viene a encerrar la parte doctrinaria de izquierda, que es donde nos han colocado prácticamente en contra
de muchas cosas que están conceptos que están totalmente equivocados y que se vienen manejando de manera totalmente desinformada. Entonces es muy importante de que se sepa la verdad, de que la gente empiece a entender que el plan no solamente de Hamas, sino también el plan de Irán, es un plan que tiene, que tiene algo muy, muy, muy delicado por enfrente, y que en este último ataque que ha sufrido directamente el Estado de Israel ha sido sin intermediario. Ya Hamas no se esconde detrás del pueblo palestino, sino que Irán viene directamente y ataca, y eso ha sido uno de los momentos más icónicos que ha tenido el mundo, porque no ha pedido una intervención, ha atacado de manera directa. Entonces estos temas para Bolivia es de suma importancia, ya que Bolivia está siendo catalogado como un país realmente de bloque estratégico para cualquier tipo de articulación, ya sea nuclear, ya sea de guerra misma, de equipamiento, o ya sea de estrategia política, dependiendo como entrenamiento de personal sin ningún tipo de miramiento y control policial o estatal, o mucho menos militar por parte del Estado boliviano. Entonces esos son temas que se manejan de una manera así, directamente confrontacional, o sea, de frente, no tienen, hacen las cosas en nuestro delante, en nuestro país, y no hay un control. Por eso mismo es que hace semanas atrás escuchábamos a la ministra de Seguridad, a la ministra de Gobierno del gobierno de Argentina, ese temor que ha tenido últimamente con el país vecino que es Bolivia, porque no existe ningún tipo de control, y esto nos puede llegar a generar grandes repercusiones de inseguridad a nivel mundial. Entonces es un tema muy complejo que se tiene que manejar de manera totalmente disciplinada y totalmente respaldada con datos y fuentes. Mira, este es el tercer tema que quería tocarlo con David. La relación de Bolivia con el terrorismo mundial. Porque tú sabes de que Bolivia apoya a Hamas. O sea, Bolivia apoya... Es un aliado. Es un aliado. Hoy el gobierno de Bolivia ha tenido una comunicación con el presidente de Bolivia, con el presidente Putin, para hablar justamente de estos temas que para ellos son estratégicos. Se han encontrado drones en la guerra de Ucrania producidos por Irán, bueno, etcétera, etcétera. En Bolivia se dice que están produciendo parte de esos drones. La pregunta es, ¿en Bolivia producimos drones que hoy día están siendo usados en las guerras en el mundo? Bueno, ¿qué es lo que se sabe, David, de todo esto? Te escuchamos. Bueno, yo quiero hablar claramente. Yo manejo información de inteligencia. Yo no voy a especular. Los drones los fabrica Venezuela a bajo costo y los envían a Rusia para que bombardee a Ucrania. Son los mismos drones que van para Bolivia. 2. Los drones no son para contrabando ni narcotráfico, para vigilar las fronteras de Bolivia. Es para espiar a los vecinos de Bolivia, y esa información recopilada será enviada a la capital de Bolivia, la ciudad de Teherán. Dicho todo. Eso es lo que pasa, porque la capital de Bolivia no es Sucre, tampoco es La Paz, la capital es Teherán. En Bolivia, como pasa en Colombia, en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua, los gobernantes protestan contra el imperialismo yanqui, pero sin embargo dependen del imperialismo religioso de Teherán, que es una dictadura chií. Quiero explicar en 2 palabras las diferencias entre sunitas y chiitas, porque de lo contrario no se va a entender, y yo no quiero meter a todos los musulmanes en la misma bolsa porque no es justo. Cuando muere el profeta Mohammed, el Islam se divide en 2 grandes vertientes. La corriente sunita, que es la mayoría, la moderada, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que son países moderados, y los chiitas, que es la minoría, pero sin embargo es la más violenta. Los chiitas le declararon la guerra y el exterminio a los sunitas. O sea, el chiita quiere acabar con el sunita a muerte, acabarlo, hacerlo desaparecer. Ejemplo, la guerra del fundamentalismo iraní, que enfrentó a Irán y en Irak en la guerra de los 80, que cobró 1 millón de víctimas. Pero no solamente eso, los chiitas quieren exterminar a judíos y cristianos. Por eso me resulta incomprensible que Latinoamérica, que es mayormente cristiana, aunque sea de alguna u otra manera, paréntesis, yo no soy pastor evangélico, Virginio, pero soy predicador evangélico también. O sea, puedo hablar de los 2 lados.
Entonces quieren matar a judíos, cristianos y sunitas. Eso es lo que quiere hacer el mundo chiita. Y con ellos se fue a aliar Bolivia. Quiero explicar esto. Las relaciones boliviano-iraníes comienzan a darse a partir del 8 de septiembre del año 2007 en el gobierno de Evo Morales con Ahmadinejad. Ahmadinejad, el que proclamó desde la ONU que hay que borrar a Israel del mapa. Se atrevió a usar la palestra de la ONU para decir que Israel debe ser borrado del mapa. Irán hace esa relación de 17 años ya con el gobierno boliviano. ¿Qué puede relacionarse o unir a un país a un narcoestado como es Bolivia con el principal país exportador y financiador del terrorismo? Nada bueno los une. Quiero explicar acerca de esto. Irán es culpable de la muerte de bolivianos también. Irán ha derramado sangre boliviana. Quiero explicar lo siguiente. En los atentados de 1992 y 1994 que tienen lugar en Buenos Aires, en los cuales el autor intelectual es Irán y Hezbollah el material, se derrama la sangre de 6 ciudadanos bolivianos que trabajaban en la Agencia Mutualista Israelí Argentina y el gobierno boliviano no dice nada de eso. Repito, Irán está manchado con sangre boliviana. Ha derramado sangre boliviana en la Argentina hace 30 años atrás en ese atentado. Quiero explicar algunas cosas más. Lo ratifico. Bolivia pretende hacer una labor de espionaje, no de control de narcotráfico ni del contrabando como lo quiere hacer presentar el ministro de Defensa de Bolivia. La información que se va a capturar, a recoger a través de los drones es para entregársela a Irán con fines siniestros, porque para nada bueno van a conseguir información ellos. Hay otro problema. La embajada boliviana en La Paz tiene 3 veces más personal que la embajada iraní en Madrid. La pregunta es, ¿qué nivel de influencia o estrategia tiene Irán en Bolivia que le da prioridad sobre un país europeo? Esto ya me llama mucho la atención. Hay otro dato también que es importante. Bolivia habría apoyado de una u otra manera al programa nuclear de Irán a través del uranio que poseemos en el país, y esto debería ser investigado a fondo. Otro punto. Irán es un país acostumbrado a fabricar conflictos asimétricos en distintas regiones del mundo. Así es como socavó la democracia en Siria, democracia también socavada en el Líbano, porque hay que entender que Hezbollah es una fundación de 1982 de Irán. Irán funda Hezbollah y Hezbollah desestabiliza la democracia en el Líbano y persiguió a los cristianos hasta la muerte y provocó la masacre de Sabra y Shatila en la década de los 80. Otro problema en el Yemen, donde están los hutis apoyados por Irán. Bueno, todo ese conocimiento, todo ese bagaje de crear conflictos asimétricos. ¿Qué quiero decir con conflictos asimétricos? Crear grupos violentos que toman el poder por la fuerza, desestabilizan democracias y arman verdaderos grupos terroristas. Ese conocimiento utilizado en el Medio Oriente por Irán como estrategia ha sido trasladado a Latinoamérica a través del gobierno venezolano con Hugo Chávez, que abrió la puerta al mundo iraní en Latinoamérica, y después inmediatamente el gobierno boliviano. Hoy, yo no tengo dudas en decirlo, Bolivia es una base terrorista iraní. Eso es lo que es Bolivia, es una base terrorista iraní. La diputada Luisa Nayar, en una investigación que pretendió realizar con el Ministerio de Migración de Bolivia, pidió que se le diera la información acerca de todos los ciudadanos iraníes que radican en Bolivia y se le negó la información. El Ministerio de Migración de Bolivia responde con una pachotada, por no decir otra palabra. Les dice a los congresistas bolivianos de oposición que están investigando que, ya que Bullrich de Argentina dijo que habían iraníes en Bolivia, pues que diga quiénes son y que presente las pruebas. No, las pruebas no las tiene que presentar Argentina, las tiene que presentar Bolivia para la supuesta acusación, y nunca las presentó. Ese es el problema, que Bolivia es un narcoestado amigo del país más terrorista del mundo. Esto a nada bueno va a llevar. La embajada argentina, ya en la época de la, ¿cómo se llamaba? ¿Qué se llamaba el anterior presidente gaucho? Fernández. Durante el gobierno de Fernández, ya la embajada argentina, imagínate, siendo aliada de Bolivia, Argentina de Fernández, acusó a Bolivia de entregar documentación irregular a personal de la Guardia Revolucionaria iraní con pasado prontuariado. Entonces, con más razón, imagínate el gobierno de Milei, que tiene que proteger a su frontera, tomando en cuenta que ya Hezbollah e Irán atacaron 2 veces su territorio. Entonces lo que está haciendo Argentina es una labor que cualquier país tendría que hacer en resguardo propio, sabiendo que allá hay un antecedente. Bolivia lo que está haciendo con esto
con esta política de entregar pasaportes y cédulas y documentación a quien viene te doy, está creando un verdadero problema, no para el país solamente, porque estamos haciendo importación de terroristas a la región. Y no solo eso, quiero informar esto. Existen 10,000 ciudadanos venezolanos y colombianos que están viajando con pasaporte sirio, libanés o iraní y que han sido traídos acá al Medio Oriente a tomar preparación en terrorismo en campos que pertenecen al Hezbollah e Irán después de haberse hecho una conversión religiosa al Islam chií, más lento. ¿Qué hacen? Reclutan gente, la convierten al Islam y luego la mandan a Irán o al Líbano, donde reciben preparación. Luego los devuelven a Latinoamérica y crean conflictos sociales como los que crearon en Colombia o en la época de Piñera en Chile. Y aparentemente esos grupos ya estarían operando en Bolivia después de un tiempo de preparación en el Medio Oriente. Eso le toca investigar a la oposición, no a mí. Simplemente estoy poniendo la pelota en la cancha y ya verán si hacen el gol. Bolivia es parte de un circuito donde, lo repito, 10,000 ciudadanos venezolanos y colombianos están utilizando pasaportes de países que no les corresponde después de haber recibido preparación. Otro dato que es preocupante, el 25%, estoy dando información de inteligencia, esto no es información mía, 25% del dinero que el grupo terrorista Hezbollah recoge para luego armarse y atacarnos a nosotros acá, procede del narcotráfico de Latinoamérica. O sea que la triple frontera Paraguay, Argentina, Brasil es un lugar donde trafica Hezbollah, se mueve libremente. Barakat ha sido detenido, era el principal financiador y recolector de dinero de Hezbollah en Latinoamérica, fue capturado en la triple frontera. Es, junto a Bolivia, un lugar peligrosísimo, donde se estarían moviendo muchos intereses del narcotráfico con movimientos islámicos radicales. ¿Por qué? Porque el Islam que ellos practican no tiene escrúpulos. Si tiene que traficar droga o no, a ellos no les importa mezclar droga con religión, no se preocupe, ellos no se hacen problema de nada. Porque dentro de la religión musulmana existe un concepto que se llama la taqiyá. ¿Qué es la taqiyá en árabe? Mire, la Biblia dice no mentirás, es un valor absoluto. La Biblia dice no mentirás. La Biblia fue escrita 600 años antes de que Mahoma nazca, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando Mahoma viene, utiliza el no mentirás, pero distinto, bajo la taqiyá, que es un concepto que dice que tú no puedes mentirle a un musulmán, pero a un no musulmán puedes mentirle si beneficia al Islam. O sea que no es un valor absoluto. Tú no puedes robarle a un musulmán porque te cortan la mano, pero si le robas a un judío o a un cristiano, no hay ningún problema, porque ese es un infiel. Entonces no te puedes hacer problema de que ellos trafiquen droga y sin embargo, asesinen y como si nada te hablen de Dios. Son cosas que tienen que entenderse y comprenderse que han afectado a la región. El terrorismo islámico está caminando a paso de parada en Latinoamérica y lo repito una vez más. Venezuela y Bolivia son la puerta por donde ha entrado el terrorismo islámico en la última década y está poniendo en grave peligro a nuestra sociedad porque están metiendo terroristas de gran influencia social. Y en el norte de Salta. Sí, sobre todo nuestra frontera con Bolivia, que es una frontera importante, que es donde nosotros tenemos hoy el máximo nivel de alerta y de seguridad del país. ¿Ah, sí? Sí, porque ha habido un memorándum firmado por Bolivia e Irán. Hay presencia de miembros iraníes de las fuerzas Quds, que son las fuerzas de alguna manera combatientes, la rama armada, una de las ramas armadas. ¿Con también pasaportes bolivianos? Bueno, eso es uno de los temas que nosotros estamos analizando e investigando. Si hay personas, por ejemplo, que no hablan español y que tienen pasaportes bolivianos. Es decir, uno en la Argentina hace una diferencia. Una persona extranjera tiene un documento distinto al documento que tiene un argentino. Entonces, esos son todas alertas que hasta ahora nosotros no hemos visto, no hemos visto entrar ninguno de ellos.
pero es una hipótesis que manejamos como una posibilidad. Más de 13.000 kilómetros los separan geográficamente. Los lazos políticos y militares entre Bolivia e Irán son cada vez más estrechos. Así quedó demostrado con el acuerdo de seguridad firmado por ambos ministros de defensa en Teherán, que según explicaron busca fortalecer la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y el control de las fronteras bolivianas. Y aunque no existen muchos detalles, desde el país altiplánico han admitido tener los ojos puestos en una controvertida y avanzada tecnología iraní. Tenemos geografía sumamente montañosa y alta. Nos han expuesto en maqueta los drones que pueden tener esta capacidad de hacer vigilancia de la zona fronteriza. Una zona que involucra y ha encendido las alertas en Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y también Chile. Pero los primeros en solicitar detalles sobre los alcances del acuerdo fueron los argentinos, reacción que fue tildada de exagerada por parte de Bolivia, que asegura ser un país pacifista, y aunque desde La Paz niegan que su relación con el gran enemigo de Estados Unidos y principal aliado de Rusia en su invasión a Ucrania representa una amenaza para la región, los expertos llaman a mirar este lazo con cautela. El gobierno de Irán, que pues es un país que sufre sanciones en muchos sectores, por lo tanto busca abrir espacios donde pueda hacerlo, e incluso parte del armamento que Irán está dándole a Rusia podría ser un armamento que llegue a una región de paz como es América Latina. Aprehensión que comparte el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Justa, el estadounidense de origen boliviano Joseph Umire, quien apunta a la creciente ambición de Irán para alcanzar acuerdos en la región, para presionar a Washington en el norte, deseo que también ha visto frutos con Venezuela y Nicaragua. La especialidad de Irán es construir conflictos asimétricos y aprovechar esos conflictos para destabilizar fronteras. Eso es lo que han hecho en el Medio Oriente, en Siria, en Irak, en Yemen, en Líbano, y ese conocimiento lo están trayendo a América Latina. Una tendencia que ahora tiene en la mira las fronteras que comparte Bolivia con sus países vecinos, en donde desde el gobierno de Luis Arce se ha señalado que lo único que buscan es luchar contra el contrabando y el narcotráfico. Se están exhibiendo armas iraníes en desfiles militares en Latinoamérica. En junio del 2022, los presidentes de Venezuela e Irán firmaron un acuerdo de cooperación de 20 años para promover la cooperación entre ambos países. Pero, ¿por qué está tan interesado el régimen iraní en un país tan lejano? En realidad, esto no es nada nuevo. Irán tiene un doble interés de establecerse en un lugar como Venezuela, la proximidad de Venezuela a los Estados Unidos y las oportunidades financieras del narcotráfico en Latinoamérica. La relación entre Irán y Venezuela se ha fortalecido cada vez más desde que Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999. La animosidad de ambos gobiernos hacia los Estados Unidos les otorgó un punto de encuentro para la cooperación, y entre los años 2000 y 2012, decenas de visitas diplomáticas dieron lugar a cientos de acuerdos en las áreas de energía, turismo, agricultura, ingeniería y defensa, entre otras. Para el año 2012, las inversiones y los préstamos de Irán a Venezuela estaban valorados en alrededor de $15.000 millones. El gobierno iraní le estaba enviando petróleo y gas a Venezuela, además de recursos civiles como automóviles e infraestructura militar como drones. A medida que ambos países se vieron bajo nuevas sanciones de Estados Unidos, la cooperación estratégica de Irán y Venezuela continuó creciendo, con los presidentes actuales, Ebrahim Raisi y Nicolás Maduro, intentando aumentar el comercio mutuo de $3.000 millones a $20.000 millones el año pasado. Debido a su cercanía a los Estados Unidos, Irán utiliza a Venezuela como su base de operaciones en Latinoamérica. Irán le envía armas a Venezuela, tanto por aire como por mar, que son completamente capaces de alcanzar Estados Unidos. Por ejemplo, el dron iraní Mohajer 6, que fue expuesto durante un desfile militar reciente en Venezuela, tiene un tiempo de vuelo de 12 horas y un alcance de 1930 kilómetros, colocando a ciudades estadounidenses como Miami bien dentro de su alcance. Actualmente, hay barcos Solfagar iraníes armados con misiles antibuque frente a la costa noroeste de Venezuela. Aunque estos barcos no cuenten con un rango de navegación tan grande, los misiles que llevan, sí. Irán ha convertido a Venezuela en su puente terrestre hacia la extensa red de narcotráfico en Latinoamérica, en países como Brasil, Colombia, Bolivia y México, entre otros.
Al enviar operativos a Latinoamérica de sus cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y Hezbollah, su milicia aliada en el sur del Líbano, Irán crea oportunidades financieras para financiar su agenda terrorista mundial. En el 2018, por ejemplo, el tesorero de Hezbollah, Asad Ahmad Barakat, fue arrestado en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Barakat era una figura clave en el narcotráfico y el lavado de dinero de Hezbollah, y fue un inversionista clave del ataque terrorista más mortal en la historia de Argentina, el ataque terrorista a la AMIA en 1994. Justamente el año pasado, el presidente iraní Ebrahim Raisi visitó Cuba y Nicaragua, en otro intento de fortalecer los lazos de Irán a sus demás aliados en Latinoamérica. Aunque Venezuela está a 11.200 kilómetros del Medio Oriente, Irán y Venezuela forman parte de la misma alianza, permitiéndoles amenazar a Estados Unidos desde cerca y otorgándole la oportunidad a Irán de expandir su presencia en la región. La alianza entre Irán y Venezuela es solo una parte del eje terrorista iraní y de sus continuos intentos de desestabilizar al mundo occidental. Definitivamente. Así es. Definitivamente. Sin olvidar, para solamente hacer un enganche a eso, cada uno de estos niños que obtienen Hamas tiene un premio por matar a un judío. Correcto. Mientras sea el rango del judío, vamos a decir, si es un judío normal, vale $5.000. Si es un judío, vale $25.000. Si es un judío de top, vale $50.000. Todos los judíos que ellos maten tienen un precio según la categoría del judío, que serían los infieles. Querida, quiero hacer un detalle, si me lo permite. Es sospechoso que haya una relación tan cercana entre dos países que están a 13.500 kilómetros de distancia, Bolivia e Irán. Es sospechosísimo hasta dónde ha llegado esto. Mi estimado David, pero no hay ninguna situación, o sea, en lo que usted dice es verdaderamente cierto. ¿Qué cosa a nosotros nos puede unir con unos terroristas, los bolivianos? O sea, absolutamente nada, no hay punto de común que tengamos, objetivos en común, totalmente otra situación, otra sociedad, otras culturas. Y no solamente lo dijo Bullrich, ¿no?, que salió diciendo ya hace meses atrás de que Bolivia prácticamente es la base terrorista, sino también ya ha salido Estados Unidos indicando esto, de que obviamente ahora los terroristas están acá en Santa Cruz. Y hemos visto hace semanas la cantidad de palestinos, si quieren así llamarlos, que han venido a Bolivia, que han llegado obviamente, ¿no? Y es una cantidad inmensa, y obviamente no le han querido dar esa información en migración a la diputada Luisa Anaya, ¿no? Lo tienen como si fuera top secret, cuando los diputados están ahí para fiscalizar todo lo que está sucediendo, ¿no? A mí nunca me contestó, eso te aclaro, la Cambita nunca me contestó, la señora Nayar. Yo le escribí, nunca me contestó, solamente se lo digo. Justamente cuando nosotros estamos buscando obtener respuestas sobre estos elementos, se nos cierran las puertas, no les da la gana de transparentar la información, dejan nuevamente en incertidumbre a la ciudadanía, y eso es una situación que lamentamos de sobremanera, porque devela que el masismo va a seguir con este oscurantismo, va a seguir entre cuatro paredes y en la clandestinidad manejando este tipo de hechos que justamente deberían ser de cara a la ciudadanía y transparentados. Lo que solicitamos es la cantidad de iraníes que han ingresado a Bolivia en los últimos 10 años, cuántos de estos iraníes siguen en el territorio boliviano, cuántos de estos se han nacionalizado como bolivianos, y estas preguntas son las que estos señores evaden responder. El gobierno ha negado, la Cancillería ha dicho que la ministra Bullrich debería presentar pruebas de la presencia de iraníes. ¿Es válida este tipo de aseveraciones? La instancia respectiva de brindar la información necesaria sobre la entrega de pasaportes a extranjeros es justamente migración, y estos señores de migración son los que se rehúsan a atendernos para brindar respuestas claras. Dicho sea de paso, ha salido un comunicado donde simplemente manifiestan que entre 2023 y 2024 se habrían proveído de 210.000 pasaportes, pero no dicen cuántos de esos pasaportes habrían sido destinados a posibles iraníes que se hubieran nacionalizado en el territorio. Hay un detalle, nosotros ahora también estamos haciendo un seguimiento bastante prolijo a lo que está pasando en Colombia. De hecho, recientemente ha sido publicado cómo Irán
a partir del ingreso del Gustavo Petro en Colombia, ha desarrollado un trabajo bastante rápido de infiltración de grupos terroristas y fusionándolos con los grupos como el ELN, el M-19 y las disidencias de las FARC en Colombia. O sea, dése cuenta el alcance de Irán. Irán negocia con cualquier grupo terrorista. Lo que los une es la droga. Punto. O sea, si crees que no hay nada en común entre ellos, sí hay, la droga, el narcotráfico. Te repito, si no fuera eso, el 25%, la cuarta parte del financiamiento de Hezbollah procede del narcotráfico latinoamericano, que quede claro. Es por eso que está pasando. Nosotros estamos haciendo ahorita un trabajo de seguimiento bastante detallado en Colombia. Y solamente para acotar un poco, imagínense la labor que tienen algunos parlamentarios de hablar de estos temas, porque los parlamentarios están expuestos hasta una muerte, porque estamos realmente estamos, y yo se los digo, preguntaba Pamela, decía, ¿qué es la importancia de esto? Decía, la importancia es la posición geopolítica que tiene Bolivia con los demás, el punto estratégico, el narcotráfico que se genera y genera divisas para ellos, y obviamente el gobierno que les cede y que les abre la puerta para poder camuflar cualquier situación anormal para que sea normal, o sea, el encubrimiento. Entonces aquí hay un peligro eminente, no solamente quizás hay muchos que quieran tocarlo el tema. Yo recuerdo cuando yo llego de Israel, 2018 a más o menos el 2019, a comienzos del 2019, llega a mi casa una cabeza de cerdo, solamente por haber salido como embajadora de la paz por el Estado de Israel. Y me recuerdo muy bien que me llega con el anuncio que no me meta en el tema donde la próxima cabeza sería la mía. Y me acuerdo que el radio El Deber, todo el mundo me hizo la entrevista precisamente por ese mismo tema de meter la forma de defensa de Israel, que estaba todavía el cónsul honorario que acaba de morir, el señor Fernando Ross. Y yo me dirijo hacia él y le digo, y me dice, hay cosas tan delicadas y lo que los bolivianos vamos a ver de aquí en adelante. Lastimosamente pasó mejor vida hace un mes atrás, pero realmente era muy delicado hablar sobre este tema y sobre la posición que van a tener los parlamentarios de aquí en adelante. Pero independientemente de eso, Anelín, perdón que les corte, se tiene que hablar, porque esto se tiene que decir la verdad al mundo y lamentablemente, quieran o no, se tienen que hablar. Y a mí me encanta la posición de David porque él ve desde el punto de vista sociológico este tema, que obviamente él también maneja la palabra de Dios, pero sobre todo la parte sociológica para hacerle entender a todas las personas, no solamente a los cristianos, no solamente a los católicos, sino a toda la sociedad boliviana en su conjunto, para que pueda entender realmente un poquito de este tema que, como tú decías, es bien delicado, pero tenemos que tratarlo porque lo que se viene va a involucrar a toda la sociedad boliviana, ¿no, querido David? La verdad que yo, por ejemplo, cada año vamos con mi iglesia a Israel, conozco muy bien, estamos por allá, pero lamentablemente este tiempo, ¿cómo están viviendo en este momento los israelíes allá con tanta zozobra e incertidumbre? Es pues difícil, ¿no? Es difícil, así que nosotros seguimos orando y pidiendo por la paz de Israel como siempre. Yo dividiría en dos las respuestas, si me lo permiten, por favor. Primero, ¿cómo vivimos los bolivianos en Israel? Esa es una pregunta que cabe hacerla. Dolidos, abandonados, nos sentimos huérfanos de gobierno, Virginia. Porque lamentablemente nos quedamos atónitos al ver que el gobierno boliviano no solamente que acusa de genocidio a Israel, cuando el genocidio lo sufrimos nosotros. Y segundo, es triste cuando Bolivia sale a la palestra mundial y se presenta el gobierno boliviano. Se me quedó congelada la imagen, no sé si me están viendo. Te estamos escuchando, te debe haber entrado te estamos escuchando. Ya, te decía, es una pena porque Bolivia se ha presentado ante el mundo como el tonto útil, junto con otros países como Sudáfrica, para iniciar un juicio contra Israel ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Esto no tiene pies ni cabeza. Bolivia se presenta como un tonto útil, porque al fin y al cabo toma vocería en un conflicto que no le compete, teniendo tantos problemas internos que resolver. Pero bueno,
Volvemos a este tema, tenemos 10 minutos más, querido David, Pamela, Anelín, gracias. Está muy interesante, yo estoy prestando mucha atención, es un tema que me apasiona, que no lo conozco a plenitud, que uno va aprendiendo de todo. Así que, por favor, ustedes siguen con la palabra. David, te cortamos el momento que estaba entrando Agustín al vivo. Te escuchamos, por favor, David. Sí, yo pienso y creo que una de las frases que podría yo tomar también de lo que ustedes han emitido es, variando un poco la palabra, con el terrorismo no se negocia. Y es eso lo que nosotros en este momento estamos. Nosotros estamos viviendo una situación bastante crítica. La gente lamentablemente se ha dejado envenenar el corazón y confundir la mente por los medios de comunicación y por las redes sociales, que han hecho ver a Israel como un pueblo genocida, y no es así. Quiero dejarles claro que desde el año 1948, el 14 de mayo, Israel nunca inició una guerra en el Medio Oriente, jamás. Todas las iniciaron ellos. El mundo tiene que entender una cosa, que si los musulmanes bajan las armas, habrá paz. Pero si nosotros bajamos las armas, nos hacen desaparecer. Desgraciadamente tenemos la desgracia de convivir en el barrio más peligroso del mundo, donde el que pierde desaparece y el que gana sobrevive. Y nosotros estamos librando, como lo dijo Benjamín Netanyahu ayer, una guerra de sobrevivencia, una guerra a la cual nos arrastraron por la fuerza. Nosotros no escogimos esta guerra. El 7 de octubre fue una situación lamentable, terrible, violenta. Virginio, para gente que tal vez no cree, yo tengo imágenes, he accedido a imágenes por inteligencia de cómo han decapitado a los bebés, cómo les han prendido al fuego. Yo tengo imágenes de bebés calcinándose, ni siquiera terminados de calcinar, calcinándose en proceso. Agarraron a un niño y lo metieron a un horno de cocina y le prendieron fuego. Decapitaron, hicieron un montón de barbaridades. Tenemos 130 rehenes en la Franja de Gaza. Yo le pregunto al pueblo boliviano, apelo a mi bolivianidad, a mi pueblo hermano Bolivia, a mi nación Bolivia. ¿Qué hubiera pasado si Chile nos hubiera hecho eso? Perú, Paraguay, un grupo terrorista de esa región. ¿No hubiéramos exigido que el gobierno nos defienda, que luche, que pelee y que rescate a esa gente? Con el terrorismo no se negocia, mi amigo. A los terroristas hay que matarlos. Así de simple. Porque de lo contrario se vuelven demócratas y luego llegan al poder. Pregúntele a Colombia. Ese es el problema de no acabar terroristas. Terminan en el gobierno. Y encima ahora quieren crear su propio Estado. Es peor que llegar al gobierno, tener su propio país. Lo cierto es que nosotros no podemos darnos el lujo, Virginio, de perder una guerra en la cual el futuro de nuestro país está en juego. Estamos viviendo la ola de antisemitismo y de judeofobia más grande de la historia desde los años 1930. Es un nivel de odio que nosotros de nuestros abuelos hemos recibido porque nos lo contaron. Mi abuelo era judío húngaro. Nosotros sabemos por nuestros abuelos lo que se vivió en Europa, pero ahora nos está tocando verlo con nuestros propios ojos. Yo nunca estuve en Auschwitz, Virginio, pero el otro día estuve en Nir Oz, uno de los kibbutz, donde arrasaron los del Hamas, cometieron una serie de latrocinios y barbaridades. Sin embargo, nos presentan a nosotros como genocidas. Yo quiero explicar que para que exista un genocidio tienen que haber dos puntos que son vitales. Primero, la intención de cometerlo, y segundo, los medios para alcanzarlo. Israel tiene los medios para cometer un, entre comillas, genocidio. Si nosotros nos hubiera dado la gana, hacíamos desaparecer la Franja de Gaza el mismo 7 de octubre en la noche. Tenemos los medios, pero no tenemos la intención. No tenemos la intención, porque nosotros hemos sobrevivido a un genocidio. De hecho, la palabra genocidio fue patentizada para describir lo que nos hicieron a nosotros. En cambio, el Hamas tiene toda la intención de cometer un genocidio, pero para suerte nuestra y desgracia suya, no tienen los medios. Ahora tenemos un problema con Hezbollah. Hezbollah en el norte tiene 200,000 misiles apuntando en nuestras cabezas. Quiero aclarar una cosa, Chapaco. Israel es más pequeño que Tarija. ¿Sabes lo que es eso? Es más pequeño que tu departamento. Y tenemos 200,000 misiles, hermano, apuntando en nuestras cabezas. Y cada misil tiene 1,5 toneladas de explosivos. Hezbollah nos tiene jurada la cabeza, quiere matarnos, quiere hacernos desaparecer como Estado. Por ende, Israel tiene que luchar también en el Líbano ahora. Tenemos que ir a una guerra contra el Líbano. ¿Por qué? Porque el gobierno del Líbano también protege a Hezbollah, pero por cobarde.
porque Israel le ofreció ayuda al gobierno libanés. Le dijo, juntémonos y destripemos de una vez al Hezbollah. Pero ¿qué hizo el Líbano? Prefiere la alianza con Hezbollah que una guerra con Israel. Un suicidio. Porque estamos viendo una situación muy grave en el Medio Oriente y el mundo tiene que entender que nosotros lo que queremos es sobrevivir como pueblo. Nosotros no tenemos la intención de destruir a ninguna nación, pero ellos sí quieren acabar con nosotros. Nos tenemos que ir, como les decía, tengo 3 minutos, quiero partir despidiéndonos con Anelín, seguimos con Pamela y David, tú cierras el programa. Anelín, por favor, gracias por acompañarnos, te escuchamos. Gracias a vos, Virginio, por la oportunidad que se me da, y quiero terminar diciendo que hay una parte en la Escritura que dice que llegará el día en que los corazones se enfriarán. El amor de muchos se enfriará. Así es. Y yo creo que estamos en esos tiempos donde estamos viendo esta situación, y es muy lamentable porque es donde vamos a dejar una semilla. Imagínate lo que ha pasado allá en Ibir Gazzama, en el Chapare, en el otro lugar, y esto no es casualidad. Hay muchas cosas que no se ven y que se están realizando en ese lugar. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros como bolivianos es unirnos para luchar no solamente contra este narcoestado, sino luchar contra estas políticas que quieren exterminar el conservadurismo y quieren exterminar la gente del buen vivir, las buenas costumbres. Le pido a Dios siempre que nos dé sabiduría, que les dé sabiduría a nuestros líderes para seguir avanzando en esta lucha por las libertades, y que pueda bendecir a cada uno de nosotros. Gracias a todos los panelistas, gracias por la invitación, gracias Virginio, y esperamos vernos la próxima semana, siempre con la mejor predisposición. Un fuerte abrazo a todos y que Dios bendiga a Bolivia. Un abrazo, amiga. Tus palabras finales, por favor. Gracias, querido Virginio. Bueno, para mí fue un placer compartir con David este tema tan importante, porque tenemos que entender de que hablar de Israel y todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo entero es el reloj de Dios. Entonces sabemos lo que va a suceder según lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Estamos en los últimos tiempos, querido David, Anelín, Virginio, y tenemos que solamente orar por la paz de Israel, orar por Bolivia y orar, obviamente, para que nos dé la fuerza, la valentía, el coraje de poder hacer 3 cosas hoy en día: resistir, insistir y persistir. Un saludo, querido David, y felicidades. Shalom. Toda Rabá. David, contigo cerramos. Gracias de nuevo. Gracias por acompañarnos. Ha sido un honor para nosotros tenerte en la casa. De verdad, para mí un honor haberlos conocido a ustedes en esta oportunidad y compartido. Los invito a que puedan seguir los noticieros diarios que yo emito desde Israel en español a través de mi canal de YouTube, David Diamond, o seguirme en Telegram como David Diamond Conferencista. Estoy informando el diario acontecer de lo que está sucediendo acá en Israel y en Medio Oriente, y también pueden escuchar las prédicas que yo doy en las iglesias evangélicas donde me presento. Quiero agradecerles de todo corazón, que el Dios de Israel los bendiga. Voy a decirles algo en hebreo: Yevarejeja Adonai veshmereja, Yaer Adonai panaveleja vijuneka, Izda Adonai panaveleja veyasemleja shalom. El Señor les bendiga y los proteja. El Señor tenga misericordia de ustedes. El Señor alce su rostro sobre ustedes, los mire con agrado y les conceda paz. Leí Traot, Toda Rabá. Saludos, muchas gracias. Hasta pronto desde Israel. Chapaquito, espero conocerte en vivo y en directo. Muchas gracias. Ustedes han tenido la oportunidad de ver y de analizar junto con nosotros lo que está sucediendo en Bolivia. Ahora quiero presentarles, por favor, en esta segunda parte, un análisis del trabajo que se viene desarrollando en Colombia. Es un seguimiento muy detallado. Quiero aclarar que yo también he tenido acceso a información privilegiada de la computadora del terrorista Raúl Reyes, parte de las FARC colombiana, que fue ultimado en un operativo del ejército colombiano años atrás en territorio ecuatoriano, y que recordarán ustedes en la época de Rafael Correa y Uribe Vélez llevaron una crisis diplomática que casi se convirtió en un conflicto militar. Lo cierto es que en esa computadora, una de las muchas que fueron incautadas, se encontró información precisa de cómo las FARC ha venido desde aquella época y mucho antes desarrollando nexos con el terrorismo islámico. Por favor, yo les invito a que vean, por favor, el informe periodístico en el cual Juan Carlos Buitrago, quien es general retirado del ejército colombiano, se infiltró en estos grupos terroristas islámicos en Colombia
Él fue un agente de inteligencia y contrainteligencia de Colombia y que tiene valiosísima información que presentar. Por favor, también presten atención como un complemento, y con todo respeto lo digo, por favor, he tomado el material de Yohir Ackerman, paisano judío en Colombia, que también hizo una investigación muy detallada sobre la influencia del terrorismo islámico en tierras colombianas. Si usted es colombiano, esto le interesa y por favor tenga la bondad de compartirlo. No se lo pierda. Es una investigación muy prolija, muy detallada, que deja ver cómo el narcotráfico colombiano y boliviano, además de la antidemocracia que pregona Nicolás Maduro desde Venezuela, se han abrazado y se han agarrado a besos con el terrorismo islámico. Una mezcla por demás explosiva. Tenga la bondad de compartir con nosotros este video. Esta es la columna de la operación de Hezbollah en Colombia. Un informe de la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales de Colombia describe el papel de empresas nacionales, ONGs, familias de la costa y delincuentes locales en la operación presunta financiación y entrenamiento del grupo terrorista Hezbollah, otra organización clave en este conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Una mayor implicación de esa organización armada chiita libanés, también conocida como Hezbollah, Hezbollah o Hezbollah, es uno de los factores que más preocupan a los analistas, ya que este grupo puede generar una escalada bélica internacional, en especial por su relación con Irán, país que es el máximo respaldo ideológico, económico y militar de ese grupo armado antisionista. موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. Un poco de contexto. El pasado 25 de octubre se llevó a cabo una reunión en un lugar secreto en Beirut entre 3 líderes de grupos terroristas. En un lado estaba el jefe de la organización Hezbollah, Hassan Nasrallah, y en el otro lado de la fotografía el número 2 de Hamas, Saleh al-Aruri, con el líder de la yihad palestina, Ziad Nakhaleh. En la cumbre se coordinó mantener la coordinación entre los 3 grupos, además de estudiar los pasos a seguir durante la respuesta a Israel. La noticia de la cumbre se produce mientras Hezbollah y las facciones palestinas aliadas intercambian fuego a diario con el ejército de Israel a través de su frontera norte con Líbano, lo que hace temer un nuevo capítulo de la guerra contra Hamas en Gaza, en el límite suroeste de Israel. Vamos a un poco de historia. Hezbollah significa Partido de Dios y es una formación extremista que defiende y practica la lucha armada. Tiene gran influencia en el sur del Líbano, lugar donde se concentra una gran cantidad de población chií y a donde llegó una oleada de refugiados palestinos a partir de 1948. En 1992 decidió participar en las elecciones libanesas con el apoyo del ayatolá de Irán. Eso es importante. Por esto Hezbollah ha vuelto a configurarse como un actor clave en el conflicto entre Israel y las milicias palestinas, y aunque buena parte de los gobiernos del mundo árabe lo consideran un movimiento de resistencia que profesa el antiimperialismo, antisionismo y el nacionalismo árabe, su brazo armado es considerado un grupo terrorista por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Egipto, entre otros países. Todo esto como consecuencia de los múltiples ataques que ha perpetrado en contra de la población civil indefensa. Por eso volvamos al informe de la Fiscalía y al papel de Colombia. El documento es de junio del año 2022 y revela las evidencias de su operación en el país, las empresas, individuos y organizaciones no gubernamentales con las que tienen presuntos nexos, todos en conexión directa con el régimen venezolano por medio de Tarek El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela, acusado de narcotráfico por la justicia de Estados Unidos y quien renunció el 20 de marzo pasado a su cargo y desde entonces se desconoce su paradero. El presidente venezolano Nicolás Maduro negó el viernes que su ministro Tarek El Aissami está involucrado en el movimiento chiita libanés Hezbollah. Lo quieren vincular a Hezbollah. El informe de 28 páginas, bajo el nombre Caracterización del grupo terrorista Hezbollah, establece que el organigrama delincuencial de Hezbollah en Colombia se conecta desde Venezuela por medio del tráfico de drogas y el lavado de dinero con las disidencias de las FARC o Segunda Marquetalia, más directamente con el sanguinario Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, y desde su muerte con los herederos de esa estructura del negocio de cocaína. Por el mismo negocio ilícito y como mecanismo para entrenar terroristas en el campo de batalla, Hezbollah también se ha relacionado directamente con directivas de la guerrilla del ELN, específicamente, según la investigación, con Cristóbal Grimaldo Álvarez, alias Jaime, quien ha funcionado como el coordinador histórico entre Hezbollah y el ELN. Recordemos que en enero del 2020, Colombia también designó a Hezbollah como grupo terrorista. El
medio de la visita de una delegación del gobierno nacional a Israel, las autoridades colombianas indicaron que ambas naciones tienen un enemigo común, la organización Hezbollah, que estaría apoyada por el régimen de Venezuela. Y que en la ruta entre Irán y Venezuela se ha especializado en llevar cocaína colombiana y dólares al Medio Oriente, devolviendo capitales lavados y armas. Pero fuera de eso existen otras complicaciones, como la colaboración con tecnologías que generan factores de inseguridad para el país. Me explico. Según han podido determinar las agencias de inteligencia internacionales, Irán instaló un centro de monitoreo de comunicaciones de la región que funciona desde Venezuela, así como se oye. Lo que se están haciendo es creando un centro de operaciones en el Cabo San Román. Todo esto para monitorear todas las comunicaciones al norte de Venezuela, comunicaciones aéreas o marítimas. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Oxford sobre manipulación cibernética, Venezuela es el país más avanzado en América Latina y el undécimo del mundo en este campo, mientras que Colombia aparece como uno de los países con más baja capacidad y completamente vulnerable a la presencia de bots y bodegas destinadas a desinformar. Este riesgo se agrava en épocas electorales como ahora y nos hace víctimas de hackeos masivos como el sucedido hace un mes cuando Colombia amaneció sacudida por las secuelas de un ciberataque masivo que se apoderó de datos y el control de la web de la rama judicial, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio y muchos otros organismos. Son por lo menos 34 entidades del Estado que tienen la información y sus bases de datos secuestradas después del ataque informático al proveedor de servicios de telecomunicaciones IFX Network. Quizá la rama más afectada es la judicial. Cerca de 2 millones de procesos están paralizados. Pero volvamos al informe. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, el otro presunto vínculo de Hezbollah en el país, según el mapa de actores, era el exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Pestene. Alvarado fue investigado por los delitos de concierto para delinquir y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por sus presuntos vínculos con la guerrilla del ELN. El exgobernador habría entregado contratos a integrantes del ELN. Para el año 2017, una contratación por más de 1.800 millones. Pasaron casi 2 horas y la diligencia se interrumpió. El exgobernador se quedó dormido. Es para dar a conocer que lleva un gran tiempo dormido. Por favor, tratamos de despertarlo. ¿Qué pasó? En julio pasado, el exgobernador fue destituido e inhabilitado durante 8 años por la Procuraduría General de la Nación por un caso de sobrecostos en uno de los programas de alimentación escolar en Arauca. ¿Cómo no? Cuando se habla de corrupción, no importa si es robándose la comida de los niños o aliándose con organizaciones terroristas dedicadas al exterminio del Estado de Israel. Todo se le tiene, como en botica. Pero de ahí el informe se va a los empresarios, en especial a lo que llaman el Clan Rada, con presencia en Colombia y Venezuela. Esta familia fue identificada porque en 2017 autoridades migratorias colombianas deportaron al señor Abdalá Rada Ramel, de nacionalidad venezolana y libanesa, quien era sospechoso de liderar una red de tráfico de drogas contrabando desde Maicao a Cartagena. En el interrogatorio inicial, Abdalá Rada reveló que sus actividades estaban coordinadas con un líder de Hezbollah en América Latina llamado Salman Rauf Talman. Es importante mencionar que la relación entre Salman Rauf y el Clan Rada se remonta al atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina. Salman Rauf Salman, also known as Samuel Salman el-Reda. Salman is most well known for his prominent role in the July 18, 1994 bombing of the Argentine Jewish Mutual Aid Society, a Jewish community center in Buenos Aires, Argentina, which resulted in the deaths of 85 innocent civilians. En ese bombazo participó Amer Mohamed Akil Rada, líder del Clan Rada, con quien Salman Rauf se ha encargado de desarrollar la influencia de esa organización terrorista en Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia. Según la Fiscalía, el actuar criminal de Amer Mohamed Akil Rada incluye el establecimiento de empresas de importación y exportación en Colombia y Panamá, a través de las cuales envían textiles y carbón vegetal al Líbano. Ya vamos para allá. Puesto que para las autoridades el carbón es utilizado con frecuencia para camuflar envíos de cocaína y explosivos porque puede neutralizar la detección del olor. Inoloro, pero no indoloro. Por estas razones, y en concordancia con la inteligencia de la Fiscalía colombiana, el pasado 12 de septiembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en colaboración con la DEA, impuso sanciones a importantes agentes operativos y facilitadores financieros de Hezbollah que operan entre la región de América Latina y el Líbano. Entre los sancionados se destacó a Amer Mohamed Akil Rada y a su familia. Su hijo, el señor Mahdi Akil Helbawi, es un empresario barranquillero perteneciente a esta red vinculada a Hezbollah que está en el mapa de la Fiscalía y que también fue sancionado por los Estados Unidos, reseñando con varios aliases tales como Akil, Mahdi, Amer o Akwil. Este señor y su hermano Mohamed Helbawi están acusados de ejecutar diversas actividades comerciales para financiar operaciones de ese grupo terrorista por medio de una empresa en Barranquilla denominada Sangas SAS, dedicada, según las autoridades, al blanqueamiento de capitales en la industria del carbón, en la cual se vinculan transacciones a su padre y en la que Mahdi Akil Helbawi figura como director. Pero este listado de la Fiscalía no solo lo conforman compañías con actividades presuntamente ilícitas como lavado de dinero en sus negocios de textiles y de carbón, también con organizaciones sin ánimo de lucro que han sido clasificadas por el reporte de la Fiscalía como una célula creada por ese clan para el desarrollo de la estructura de Hezbollah en Colombia. La Fiscalía identificó que la organización Shahid
Soleimani ONG, la cual lleva el mismo nombre del líder terrorista eliminado por Estados Unidos, es una organización, abro comillas, cívica proiraní que está tratando de presentar a un terrorista como un pacificador. Esta organización fue creada el 28 de noviembre del 2020, según las autoridades, para presuntamente captar la atención de nuevos simpatizantes y miembros que quieren pertenecer a las células extranjeras de Hezbollah. La ONG fue fundada por el señor Marlo de Jesús Cantillo Borrero, una persona que se autodefine, según su página web, como un teólogo de paz con estudios islámicos, graduado de la Universidad Mustafa Qom en Irán y estudios de economía de la Universidad del Atlántico. El señor Cantillo fue candidato al Senado de la República, avalado por el partido Fuerza Ciudadana, con una agenda, entre otras, buscando que los centros religiosos no paguen impuestos. Soy Marlon Cantillo, candidato al Senado de la República por Fuerza Ciudadana, número 82 en el Tarjetón. Un saludo a las minorías musulmanas de Colombia. Pues bien, según la investigación de la Fiscalía, el señor Cantillo Borrero, fuera de ser el representante legal de la organización Shahid Soleimani, también lo es de una mezquita de Bogotá o centro islámico llamado Fundación Cultural Ahlul Bayt. En la fundación enseñamos la religión islámica, chiita, yaparí. Damos cursos de creencia, historia, árabe. Además, según el mapa de la Fiscalía, es propietario de una empresa llamada Silex, registrada en Rumania, y también un escritor prolífico a favor del régimen de Venezuela y las políticas de Irán. O sea, Israel hoy está haciendo con el pueblo palestino lo que ellos le hicieron en Europa. Por esto no sorprende que el 18 de julio del 2023, la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, después de una juiciosa investigación de las actividades de la ONG manejadas por el señor Cantillo, sancionó a la organización Shahid Soleimani por medio de la resolución 370 con la debida cancelación de su personería jurídica. Pero el reporte de la Fiscalía no debería parar ahí, ya que en la investigación brilla la ausencia del señor Alex Naim Saab Morán, preso en Estados Unidos. El conocido negociante barranquillero Alex Naim Saab, señalado por Estados Unidos de ser parte de una red de lavado de activos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, producto del robo de paquetes alimentarios para los pobres de ese país, fue capturado en el archipiélago africano Cabo Verde, mientras la aeronave privada en la que siempre se transportaba el colombiano se abastecía de gasolina, tras un viaje que cubría la ruta Teherán-Caracas. Este fue un gran golpe para las redes ilícitas del régimen de Nicolás Maduro, ya que Saab es acusado de ser facilitador clave de Irán y Turquía, involucrado en presuntos negocios de corrupción, lavado de dinero en Venezuela desde el año 2004. Uno de los negocios que involucró al empresario con Hezbollah es el oro que se extrajo del arco minero venezolano en un esquema de oro para alimentos con Turquía. Algunos informes sugieren que Hezbollah ha estado operando en terreno en esa región densa en riqueza mineral del sureste de Venezuela, de la mano del ELN y de las disidencias de las FARC. Y la red local de corrupción de Alex Saab y el sistema financiero que manejaba fue uno de los elementos importantes para poder enviar dinero pasando por Colombia de Venezuela a Hezbollah. Por eso en la tensión tan complicada que se vive actualmente en Israel y Gaza, no hay otra alternativa que atacar sin miedo el terrorismo salvaje que ha cometido Hamas en contra de la población israelí, entre quienes hubo víctimas musulmanes, cristianas, trabajadores budistas del sudeste asiático, no solo judíos. También hay que atacar de frente el terrorismo que puede cometer Hezbollah y la yihad islámica palestina en apoyo a Hamas, sin por ello permitir bajo ningún motivo ni justificar de ninguna manera los abusos del ejército israelí en contra de la población palestina indefensa o de las violaciones a los derechos humanos que se estén dando en este conflicto tan triste y atroz. Es importante entender que esas organizaciones terroristas que atacan a Israel, que se ven tan lejanas de la realidad colombiana, se terminan alimentando de estructuras de descomposición en nuestro país y de alianzas con personas cercanas al régimen venezolano, organizaciones criminales atadas al narcotráfico, políticos condenados y estructuras de blanqueamiento de capitales. Eso no tiene posición política defendible. No importa de qué lado se quiera anclar uno con respecto a la tensión en el Medio Oriente, ya que siempre hay que pararse del lado de las víctimas y de ese entramado de putrefacción entre regímenes dictatoriales, guerrillas mafiosas, empresarios polémicos, ONGs falsas, narcotráfico y compañías para el lavado de dinero que alimentan estructuras ilegales. Unas de las víctimas localmente las ponemos nosotros, con mayor corrupción y más muertos. Un país que ha sufrido esas secuelas de la guerra, el terrorismo y el narcotráfico por más de medio siglo no puede bajar la guardia ante esa amenaza. Es un deber mucho más que moral. Muchas gracias. Hemos podido ver y analizar junto con nuestros amigos de la televisión colombiana y nuestros informantes todo lo que tiene que ver con esta maléfica influencia del terrorismo en la región. Yo quiero, si ustedes me lo permiten también, poner a consideración estos minutos un extracto de una conferencia que presentó Pilar Rahola, la licenciada insigne Pilar Rahola, periodista, analista española, catalana, en la OEA, donde denunció claramente cómo Irán ha extendido sus tentáculos políticos, militares, económicos y mediáticos en toda la región latinoamericana, el peligro que esto conllevó, el daño que causó cuando Irán, por medio de Hezbollah, atacó la embajada israelí-argentina y la mutualista israelí-argentina en los años 1992 y 1994. Pero sobre todo el peligro que puede venir para toda Latinoamérica si es que Irán sigue expandiendo sus dominios en toda nuestra región.
Yo quiero también, a su vez, invitarles para que ustedes conozcan un poco más del pensamiento islámico, qué es lo que piensan ellos, en el libro que yo escribí, Jerusalén y la Tierra Prometida, el origen, la historia y las profecías del conflicto en el Oriente Medio. En este material yo desarrollé cómo el islamismo toma pasajes del Corán que están transcritos acá en mi libro al pie de la letra para ejecutar la guerra santa, la yihad, el pensamiento de morir matando. Definitivamente quiero poner a consideración ese material que le va a ser de gran edificación. Por favor, escuchen a Pilar Rahola y lo que tiene que decir. Sin más ni más, me despido para el cierre del programa. Por favor, es importante que la escuchen. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Gracias a Benay Brit, a CAM y por supuesto la OEA por esta oportunidad. Voy a pedir disculpas porque el tema de Irán en Latinoamérica es muy grande y tengo muy poco tiempo y por tanto va a ser un resumen muy escueto. Me atrevo a decir con toda rotundidad que la penetración comercial, económica, militar y mediática de Irán en Latinoamérica es la amenaza más importante para el continente. Esto lo voy repitiendo porque Latinoamérica es el continente donde está creciendo más el antisemitismo. Pero hay que recordar que el antisemitismo es la fuente primera directa de destrucción de valores democráticos. A través del antisemitismo se aprende a odiar también las libertades. No solo, lo repito siempre que puedo, el antisemitismo es una cuestión judía. Es fundamentalmente una cuestión de la humanidad, es una cuestión democrática y a través del antisemitismo se aprende a odiar la democracia, la tolerancia, las democracias libres, la sociedad de las libertades. En el tema de militar, Irán también forma parte de los acuerdos comerciales, tiene un papel cada vez más determinante y no es cualquier cosa. No olviden que en estos momentos, por ejemplo, hay aviones no tripulados venezolanos, los famosos Mohajer 6, que pueden tener alcance hasta Estados Unidos. Tenemos los barcos Zolfajar, que fueron un acuerdo también con Nicaragua y con Venezuela, que pueden contener misiles antibuques. Tenemos otros acuerdos militares que tienen que ver también, incluso, por ejemplo, Bolivia ha hecho un acuerdo comercial hace poco tiempo y militar para tener aviones no tripulados teóricamente para el control de fronteras, pero todo esto es una red militar que yo creo que cada vez es más preocupante en el terreno de la seguridad militar. Pero además tenemos la joya de la corona, que es la triple frontera. Y aquí es donde la derivada terrorista adquiere su importancia máxima. La triple frontera fue una bendición, debe ser de su Dios, una bendición del cielo, que se dice vulgarmente, para Irán, porque era una red delictiva enormemente importante, conectada con todas las redes del narcotráfico, que además con muchas dificultades, rodeada de países vulnerables en el terreno del control de fronteras y con una triple frontera prácticamente imposible. Fue Alberto Nisman quien en el 2013 habló claramente de la triple frontera como un estado dentro de los estados y sobre todo un territorio free en materia de terrorismo. Lo cierto es que hoy por hoy la triple frontera, el dominio de Hezbollah es absoluto, también de las fuerzas Quds. Como saben ustedes bien, las fuerzas Quds son sin ninguna duda dentro de los 5 grandes grupos que tiene la Guardia Revolucionaria más activo en la región. No olvidemos que las fuerzas Quds son las que han ido potenciando atentados terroristas en diferentes lugares del mundo y por tanto su importancia es fundamental. Tenemos en la triple frontera y tenemos en la región las fuerzas Quds y tenemos Hezbollah dominando todo lo que sería el territorio. Esto les permite tener una logística preparada para en cualquier momento poder crear o hacer atentados. No solo los atentados que se produjeron en el 92 y el 94 en la Embajada de Israel y en AMIA, que como bien saben 4 de los identificados como responsables del atentado de AMIA están viviendo en la triple frontera y en el 2018 se detuvo al que fue el gran financiador del atentado de AMIA, al señor Ahmadi Barakat, de la familia Barakat, conocida miembro de Hezbollah, que vive tranquilamente en la región, fue detenido en Foz de Iguazú. Todo esto, y a partir de aquí, por ejemplo, el intento de un atentado de unos empresarios israelíes en Colombia surge de toda esta red logística, pero lo fundamental no es lo que han hecho en el pasado, sino lo que podría pasar en el futuro. Y pongo un ejemplo. Cuando Israel abatió al líder de Hezbollah
no recuerdo el año ahora, en el 92, claro, en el 92, Irán respondió a través del atentado en la Embajada de Israel en Buenos Aires. Y fue el inicio de un proceso de asentamiento de la posibilidad logística del terrorismo en la región. Esto ha ido en un increciendo permanente. Que no haya habido grandes atentados a partir de aquel momento no implica que no los pueda haber. Yo lanzo, por ejemplo, una idea para, como mínimo, reflexionarla. Irán tiende a tener proxies en sus luchas. Acostumbra a luchar especialmente contra Israel a través de los proxies que tiene en la región. Conocemos bien Hezbollah en el Líbano, Hezbollah también en Siria, la Guardia Revolucionaria en Irak, los Houthis en el Yemen, Hamas y Yihad Islamía en Gaza. Es decir, todas las luchas, todas las coberturas contra Israel, las que produce Irán, las hace siempre a través de los proxies que tiene y que controla, y por tanto nunca lo hace frontalmente. ¿Qué quiero decir con todo ello? Estamos en la OEA, y yo me atrevo a decir en la OEA que hoy por hoy la penetración diplomática, militar, comercial, económica y mediática de Irán es la amenaza más importante que tiene el continente. Evidentemente lo que vehicula no son ideas democráticas, sino que es todo un relato de criminalización de Israel, de criminalización de la comunidad judía, pero también de destrucción de los valores democráticos. Hay que ir repitiendo permanentemente que el antisemitismo no es una cosa de judíos, es una cosa de los no judíos, nos atañe a todos. Y en la penetración de una entidad tan poderosa como Irán, con tanta potencia mediática, no solo militar y no solo logística, en un territorio vulnerable como el continente, con una cantidad importante de regímenes, que son algunos de ellos, como Venezuela, claramente pseudodemocráticos, cuando no directamente nada democráticos, con líderes también de poca altura, pero con mucha verborrea de la izquierda tradicional, como son los Petros o como son los Boric o los Daniel Ortega. Llegar a ver que Daniel Ortega puede llevar a Alemania al Tribunal de la Haya ya es el final del surrealismo hoy en día. Bien, todo esto está basado en Latinoamérica. No solo se trata del peligro de Hezbollah en la triple frontera, o de los miles de millones, el último dato que pude leer eran 43.000 millones de dólares al año de beneficio que surgen de la triple frontera, una parte de cuyo capital va directamente al blanqueo de capitales de Hezbollah, que también con la conexión con la droga de la BK en el Líbano, pero también a la financiación del grupo terrorista. No solo es Hezbollah, y no solo es incluso Yihad Islamía, que también se ha encontrado en la triple frontera. Es fundamentalmente la operación de invasión en el relato y también en el dominio diplomático de Irán a través de todos sus proxies. Si en la región de Oriente Medio sus proxies son Houthis, son Hezbollah, son la Guardia Revolucionaria en Irak, en Latinoamérica son los países, los regímenes del eje bolivariano que han facilitado, y no solo, también el papel de Brasil es muy cuestionable, lo fue en su momento el papel de Cristina Kirchner en Argentina, que han facilitado el asentamiento definitivo de Irán como gran complejo militar, político, comercial y mediático en toda la región. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi.
Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-24-42.